Muy buenas amigas y amigos, estamos nuevamente en el espacio Museo Dialoga, que es un espacio del Museo de Cultura Popular y de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, en conjunto con la red Comunica Une Territorios de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy, junto a mi compañera Mariana Blanco, de la estudiante de la Escuela de Historia y también participante de Museo Dialoga, estaremos conversando con la actriz costarricense Liliana Viamonte. Así que vamos a tener una conversación sobre esta actriz costarricense, sobre la película Medea, que ha sido una de las obras más importantes del cine nacional, y así como el pensamiento de Liliana sobre el cine costarricense. Eh, Gracias Mariana por estar por acá, y acá tenemos a Liliana Viamonte. Paso a presentarla. Liliana es profesional en artes dramáticas, docente universitaria tanto de la UCR como de la Universidad Nacional. Ha trabajado tanto en cine como en teatro. Películas como Muñecas Rusas en 2014, El Sonido de las Cosas 2016, Medea, que vamos a conversar sobre esta película en 2017, y Aurora recientemente en 2021. Gracias por estar acá, Liliana, y empezamos con la conversación conociéndola a usted un poco más. ¿Podría hablarnos un poco sobre su trayectoria como actriz y cómo ha sido su camino en el arte? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio y por darme un ratito para conversar. Bueno, yo efectivamente, como lo acabas de decir, José, yo me gradué de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y un poco incluso siendo estudiante ya empezaba a tener proyectos independientes con grupos independientes afuera de la escuela, eh, o hacíamos montajes dentro de la misma universidad, montajes que, aunque fueran estudiantiles, terminaban teniendo como una, ¿verdad? Como una mirada profesional la manera en que se producía y se abordaba el proceso creativo. Y entonces yo siempre he sentido que mi formación ha sido muy integral desde la universidad y también como en el hacer en la calle con diferentes modalidades, porque también hice teatro de improvisación, pero también teatro más tradicional, de texto, en un teatro como incorriente. Y en medio de eso, pues como este país es pequeño, de alguna u otra forma uno empieza como a relacionarse con personas de otras artes, entre esas el medio audiovisual, y empecé a trabajar, bueno, me llamaron para trabajar en un cortometraje de Laura Astorga, y por ahí uno empieza a conocer a otras personas. em, Eventualmente se vinieron otros proyectos como más grandes y empecé a trabajar también en el medio audiovisual, en cine específicamente. Yo terminé de graduarme, me tomé mi tiempo para graduarme en la universidad, pero como decía, siento que mi formación también, ¿verdad? Mi formación profesional se fue dando también en el hacer. eh, y, y al mismo tiempo fui encontrando el gusto por la docencia y la oportunidad también que me fue dando la Escuela de Artes Dramáticas, primero como asistente y luego como profesora de cursos de voz, y luego ya he dado cursos de otras áreas. Yo luego saqué una maestría en la Escuela de Educación Física también de la UCR, pero en el área de recreación. Eso me permitió, pues, tener un título que me permite ahora trabajar para la universidad y al mismo tiempo, pues, ¿verdad? Conocer un poquito otras áreas en las que uno podía también aplicar el arte, en este caso el teatro. Bueno, es un poquito mi ámbito profesional y específicamente en el área audiovisual. Como decía, empecé con Laura Astorga en este cortometraje, luego hice un cortometraje con Alexandra Latishev, que es la misma directora de Medea, y a partir de ahí se creó como esta relación muy cercana entre actriz-directora, en la que ambas siento, bueno, hablo por parte de ella también, pero siento que ambas hemos crecido mucho, digamos, porque en el arte escénico uno aprende haciendo, definitivamente, digamos, por más que estudies, ¿verdad? Hay que estar ahí haciendo y creando como para realmente sentir que uno va adquiriendo la información, los conocimientos, las capacidades. Y luego incluso con la misma Alexandra, este año, a inicio de año, hicimos un segundo largometraje que
estará creo que el próximo año para mostrar. Con Ariel Escalante hicimos el largometraje El sonido de las cosas, tuve una participación en el largometraje de Jürgen Ureña, que nombraste ahora, de Muñecas Rusas. Y justo hace una semana terminé el rodaje de otro largometraje con Gustavo Fallas, también un proceso muy, muy enriquecedor. También uno aprende de cada persona directora con la que le toca trabajar muchísimo, y uno aprende de una misma en el hacer y cosas que tal vez no sabía que sabía, y ahí las vas descubriendo. Yo siento que a mí personalmente la docencia además me ha enseñado mucho de mí misma y de mi quehacer, ¿verdad? A la hora de intentar, ¿verdad? Como transmitir a las personas estudiantes lo que yo más o menos he vivenciado, me ha permitido concretar también ¿verdad? Como mi propio quehacer en la actuación. Entonces, no sé, eso es un poquito sobre mí. En realidad solo me he dedicado a eso. En algún momento quise estudiar otra cosa, pero bueno, el tiempo no se dio, y ahora por dicha pues tengo la suerte, porque creo que en este país es un privilegio poder dedicarse a la actuación y a la docencia en el área que a uno le gusta. Y Ana, ahora hablando un poco de esa trayectoria suya, cuando usted decide, cuando está en ese momento de qué estudiar, qué hago, cuál es mi futuro profesional, ¿qué la inspiró para desarrollarse como actriz, tanto para ingresar a la carrera como luego llevar este patrón profesional que usted nos menciona? Y en el camino, ¿qué modelos tuvo usted que dijo, yo quiero irme por ese lado? Bueno, yo tuve una gran suerte, que creo que también como conociendo otras historias de otras personas que terminan estudiando teatro, ¿verdad? Creo que es una suerte, y es que mi familia siempre me apoyó con respecto a la profesión que yo quisiera ir tomando. Y cuando entré a artes dramáticas, no hubo, ¿verdad? No hubo duda de que yo podía hacer lo que quisieran, tanto, ¿verdad? Estuviera bien. Y eso me dio una gran libertad. Yo no tenía la presión, digamos, de, ¿verdad? Como de estudiar otra cosa, porque el teatro no es una profesión, ¿verdad? Como se dice en muchos lugares, o muchas personas, ¿verdad? Pueden pensar. Entonces tuve esa oportunidad. Fue dándose un poco al azar, en el sentido de que yo quería estudiar otra cosa cuando salí del colegio, eh, pero empecé a llevar unos talleres antes de graduarme del colegio, y empecé a entrar como en este mundo, y sentí que bueno, es que el teatro es muy bonito, pero me sentí muy bien. Además, aunque Mm, lo que sí tiene el teatro es que como uno hace las cosas y uno se siente muy bien, pero necesita una especie de validación, ¿no? Porque finalmente lo que estás haciendo es mirado por otras personas. Entonces parecía como que me estaba yendo bien, entonces dije, bueno, voy a hacer la prueba de teatro en la UCR, y la pasé. Sin embargo, siempre decía, no, esto es solo una carrera, voy a hacer otra, y al final me fui yendo entre talleres, entre unirme a grupos independientes, entre llevar la carrera, y me quedé ahí, como decía ahora. Y un poco el teatro fue mi motivación, o sea, el teatro en sí mismo fue mi motivación para quedarme ahí, ¿no? Fue mi inspiración para quedarme así, ahí, digamos, la gente, lo que un espacio escénico genera, lo que la creación genera. Yo descubrí que el teatro me fue enseñando cosas de mí misma, digamos. Era como que en lugar de ir a la psicóloga o al psicólogo, ¿verdad? Yo podía irme conociendo a mí misma en el hacer teatral. Muchas veces literalmente me salvó la vida, digamos, ¿verdad? ¿verdad? Cosas que le pasan a uno en la vida, crisis emocionales, y siempre fue como un lugar seguro. También creo que por eso me gusta mucho la docencia, porque veo como el potencial también que tiene el arte escénico, o el teatro, o el arte en general, ¿verdad? Más allá del espectáculo o resultado como tal, sino, ¿verdad? Cómo puede realmente tocar y movilizar, cambiar y hasta sanar a las personas. Entonces, ¿verdad? El teatro en sí fue mi mayor inspiración.
Y mis profesoras, profesores, ¿verdad? Porque mis colegas, por eso, o sea, creo que no podría decir nombres porque sería un listón, ¿no? Personas que estuvieron aquí en el país, venían de otros países y participé con ellos como grupos independientes. O sea, cada una de esas personas con las que estuve así personalmente y me tocó trabajar fueron también mis mayores maestros, ¿no? Mis motivaciones, ¿verdad? Como mis modelos a seguir. Liliana, usted habla de un proceso de autoconocimiento a través del ejercicio del teatro, ¿verdad? De su práctica profesional como actriz a través del trabajo suyo como actriz de Ujú. teatro, pero también como docente. Ahora quisiéramos conocer también cuánto le ha dejado, digamos, para Liliana Viamonte el aprendizaje respecto a los personajes que usted ha interpretado en el cine, ya sea en Ujú. cortos o en largometrajes, ¿verdad? ¿Qué experiencias le han permitido construir los personajes que ha interpretado y cómo se vinculan con su experiencia profesional? Ujú. Es, yo cada vez como que lo tengo más claro, ¿verdad? Con los años, pero los roles o las obras o las películas en las que uno termina participando suele ser como un momento casi mágico, ¿verdad? En el sentido que a veces no te explicas muy bien por qué llegas hasta ahí. Y finalmente, cómo también eso te va diciendo cosas de vos misma, digamos. Em, por ejemplo, digamos, cuando hicimos Medea, digamos, que justamente vamos a seguir hablando de eso, pero fue un proceso muy personal, no tanto de la directora como mío. Eh, distinto, ¿no? Distinto al personaje, pero de alguna forma una como mujer, por sus propias experiencias, más o menos similares a las del personaje, ¿verdad? Uno conecta con este rol ficticio, ¿verdad? Y poner el cuerpo para darle cuerpo y darle voz a esa persona ficticia también te moviliza, ¿verdad? Porque ¿verdad? Uno oye mucho el comentario de que actuar es mentir. Y yo, o sea, cada vez me convenzo más que soy pésima mentirosa, y que entre más me sienta conectada con lo que está pasando en la escena, con lo que le está pasando al personaje, con la emoción o la situación real que ocurre, más me siento en una actuación genuina, ¿no? Y creo, ¿no? Intuyo que el resultado termina siéndose un poquito mejor. Entonces, no es que uno se enloquezca también, porque también hay un poco esa idea de que uno entra en el personaje. No, es como compartir una historia, ¿no? O sea, yo con mi cuerpo, con mi voz, con cómo me veo, con mi propia historia de vida, con mis emocionalidades, comparto y de alguna forma le presto todo esto que yo tengo para contar esta otra historia de este otro rol ficticio. Entonces, y encima de eso, como decía ahora, como es un poco casi mágico, ¿verdad? De repente pareciera como que ese papel es el que a uno le tocaba interpretar en ese momento de su vida. Yo he agradecido mucho ¿verdad? Todos los procesos que he tenido, pero sí reconozco cuando hay procesos que literal me han cambiado la vida y cuando hay procesos en los que, ¿verdad? Yo voy como profesional y resuelvo. Pero entre más yo siento que puedo como dar algo de mí y que este personaje o este proceso me regale y me enseña algo de mí misma o del mundo en general, lo agradezco más aún. Para eso sí debo confesar que ayuda a que haya un equipo que esté también comprometido con eso, ¿no? O que crea en ese tipo de hacer. Yo lo vivía mucho desde el teatral, ¿no? Porque el teatro se hace como una familia que dura varios meses, ¿verdad? Unida. Y en el audiovisual a veces los procesos son más cortos, pero siento que he tenido la oportunidad de trabajar con grupos humanos en los cuales también la gente quiere contar cosas de sí mismas y de sí mismas, ¿verdad? O que trabajan desde ese lugar. Entonces, para mí es como un regalo también personal. Em,
¿verdad? Con Medea podría decir miles de detalles, ¿verdad? Que yo personalmente conectaba con el personaje. Ahora con la película que hicimos a inicio de año con Alexandra, fue muy loco porque, bueno, mi proceso con Alexandra ha sido muy bonito porque como que hemos crecido juntas y hemos madurado juntas como personas individualmente y nos hemos encontrado también en lo creativo, porque el personaje que interpreto en la película de este año con ella es mamá y yo me hice mamá hace 4 años y medio. Entonces también fue como, bueno, ¿verdad? Como algo que yo cuando conocí a Alexandra, yo no tenía hijos, ¿verdad? No era algo como que ella decía, bueno, Lili en algún momento va a ser un personaje de mamá, pero como que la vida nos une también como circunstancialmente. Y yo sé que no es que uno tenga que ser mamá para representar una madre, ¿verdad? Pero yo sé que, digamos, desde que yo soy mamá también tengo mayor entendimiento ¿verdad? Como de otros bagajes de la emocionalidad humana, de la experiencia humana que yo no tenía antes de ser mamá, ¿verdad? Entonces, tener la oportunidad de ahora de interpretar un personaje que además es mamá y se encuentra sus propios conflictos, ya no solo como mujer, sino también como madre, como pareja, siento que me ayuda mucho, ¿no? En lugar de negarlo, creo que puedo aportar algo especial a ese personaje a partir de mi propia vida, ¿no? Liliana, ¿cómo es ese proceso de preparación para una actriz profesional frente a un proyecto tan grande como un largometraje? ¿Qué elementos están, digamos, en ese proceso de preparación desde lo personal, pero desde lo profesional también? Vieras que es relativo. Yo siento que, como decía ahora, ¿verdad? Lo que uno puede aportar a un largometraje viene desde que nació, por decirlo así, ¿no? O sea, ya uno es, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Preparación es ya ahora específicamente para ciertos roles, entonces, según el equipo humano que participa en ese proyecto, pues hay ciertos abordajes. Em, a mí me gusta ser flexible en el sentido de escuchar a la persona directora, cómo le gusta abordar el personaje, cuáles son sus ideas, abrirme a esas ideas y también ir viendo qué puedo yo aportar desde mi propia experiencia y también desde mis propias necesidades. ¿Verdad? Que con los años uno cada vez se conoce más. Por ejemplo, cosas como porque lo que pasa también con el audiovisual es que es inmediato, ¿no? En el teatro uno ensaya y ensaya y ensaya y ensaya y ensaya y luego tiene incluso varias presentaciones para mostrar. En el cine hay que estar ahí a punto para grabar la escena y grabarla incluso varias veces, pero al mismo tiempo que se vea de manera como si fuera la primera vez realmente, ¿verdad? Entonces he descubierto mis propios mecanismos que no solo son como, bueno, la preparación previa, ¿no? 1 mes, 2 meses antes, donde uno conversa con la persona directora, lee el guión, entiende el personaje, de dónde viene, cuáles son sus deseos, por qué está ahí, para dónde va, por qué hace lo que hace. Pero cuando uno ya está en el set, uno no puede estar pensando eso, ¿verdad? Porque te distancia del presente y actuar finalmente es estar ahí presente con lo que está pasando. Entonces he descubierto mis propios mecanismos que según la escena y si lo requiere o no, cómo yo puedo, no sé, calentar, estirar, relajarme antitos de entrar a la escena, porque lo requiere. Hay otras escenas que no requieren eso, quizás son como más pequeñas o, ¿verdad? Como pase por aquí, sale por allá, ¿verdad? Entonces uno se va conociendo a sí misma y también qué mecanismos a uno lo activan, digamos, yo siento que yo soy como muy corporal, entonces yo pego brincos, ¿verdad? Antes de una escena por si lo necesito, no sé, estiro, cosas así que me permiten a mí conectar con ese momento, ¿verdad? Hay personas que quizás son como más mentales, entienden muy bien la motivación del personaje y todo eso. A mí me gusta hacer eso, pero como antes. Sí, como decía, como 1 mes antes, estudiando el guión, entendiendo el personaje con el director o la directora. Pero en el hacer, ya teniendo eso claro, me gusta encontrar mecanismos para ponerme a mí en el presente, digamos. Y bueno, ya depende del personaje, uno puede
¿verdad? Como hacer una exploración histórica, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de personaje es? ¿A qué se dedica? Si es de otra época que no es la actual, bueno, ¿qué tipo de dinámicas habían? ¿Qué costumbres, vestuarios, ¿verdad? Ese también es como un estudio técnico que uno hace para entender el personaje y la época también. Ah, bueno, y las relaciones con los otros personajes. Lili, queremos saber qué metas tiene usted como actriz. Usted es una persona bastante joven y tiene todo un mundo por delante en el mundo de la actuación y bueno, nos da gusto escuchar al inicio de la entrevista que vienen nuevos proyectos que aún no han sido dados a conocer, ¿verdad? Pero ¿qué metas podemos conocer de proyectos futuros de Lili? Y también quería aprovechar esta pregunta para preguntar, una actriz, digamos, como usted, también se ha planteado el incurrir en otros campos de este mundo audiovisual, como por ejemplo la dirección. Bueno, qué bien, es difícil contestar, muy difícil contestar. Yo en los últimos años, bueno, no, yo creo que siempre uno nada más está como abierta, ¿verdad? A que lleguen las cosas. Y creo que por un lado he tenido suerte, pero también creo que he demostrado que soy responsable, entonces también a la gente le gusta trabajar con gente responsable. Entonces, yo, yo creo que yo tengo como una deuda conmigo misma y es aprender a autogestionar un poquito más mi trabajo en el sentido de no esperar a que me salga una oportunidad, sino empezar a buscarlas. Creo que eso es algo que yo debiese empezar a hacer como actriz profesional, ¿verdad? Porque es inseguro, ¿no? Es, ¿verdad? Pues así como este año pude hacer 2 películas, pueden pasar 10, 15 años de no hacer nada. Entonces, creo que yo me debo a mí misma eso, como más autogestión, más buscar proyectos, más generar proyectos para mí, eh, y ya sea escénicos o audiovisuales. Eso creo que es lo que me gustaría, pero yo no, en este momento es lo único que tengo como deseo. Y pues sí mantenerme en el trabajo docente, primero porque es mi trabajo fijo y el que me da de comer, ¿verdad? Mes a mes, pero también porque, como decía anteriormente, es un gusto, es un placer y disfruto mucho y aprendo mucho también en esa área. Ahora dijiste otra pregunta. ¿Cuál fue la última? Lo de si te has planteado ser directora. Ah, otras áreas. Vieras que hay un rol que existe en el audiovisual que es común como en las grandes producciones, algo así, que se llama como dirección de actores, ¿verdad? Que se les puede decir otros nombres. Y esa área me gusta mucho. Creo que en el país está empezando a generar, ¿verdad? Tengo una súper amiga con la que también he trabajado, ella es actriz, por cierto, estudió en la Universidad Nacional, que se llama Kim Picado, y ella ya está como incursionando en esa área, ¿verdad? En donde acompaña a los directores y directoras del audiovisual, no solo como a conseguir el casting a las personas que van a actuar, sino también con acompañar ¿verdad? En resolver las escenas, ¿verdad? Como darles apoyo actoral también a estas personas. Es un área que me gusta mucho. Lo de dirigir una película, no sé, es que yo admiro mucho a los directores y directoras con los que he trabajado porque o sea, es un trabajo o sea, tenés a todo el equipo encima tuyo y es muy fuerte. Es, es muy bello, es muy fuerte y yo los veo y realmente los admiro porque, ¿verdad? Está como el deseo de contar algo, pero encima tenés la cosa técnica y, ¿verdad? Y a todos los departamentos. Tenés encima, ¿verdad? Bueno, obviamente también a los actores y actrices. Es un trabajo muy, muy fuerte, muy potente. Creo que yo en teatro he dirigido un poquito más, entonces tal vez me anime a retomar esa área antes de mandarme a dirigir en audiovisual, porque sí creo que es un área muy compleja, y no me siento preparada en este momento.
Liliana, hablemos un poquito de Medea, que yo creo que es una película compleja, ¿verdad? Y que trabaja un tema que históricamente ha sido bastante eh, controversial. Tomando en cuenta esos elementos sobre la dimensión social, el tema, las decisiones personales, ¿verdad? Y justamente como esto que narra, ¿verdad? La temática de la película. ¿Qué tan difícil fue para usted interpretar a la protagonista de la película? Bueno, mientras hacías la pregunta, pensaba un poco del hecho de que cuando uno en la vida, en la vida cotidiana, le pasan cosas, quizá uno en ese momento no está pensando, uy, eso que me está pasando es una problemática social, ¿verdad? Como tal, ese análisis lo hacen las personas desde afuera, ¿no? Ya sea los profesionales o, ¿verdad? De lo que le pasan a los seres humanos. Y yo siento que uno como actriz, bueno, al menos como que ese fue mi enfoque para este personaje, más que pensar en o abordarlo desde el lugar de, bueno, vamos a hablar sobre el tema del aborto y la opción de decidir y el cuerpo de la mujer, etcétera. Yo abordé el personaje desde un lugar tal vez más personal, ¿no? Personal en el sentido de un cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? El cuerpo de esta mujer encarnado por mi cuerpo y, y la experiencia de, ya sea de tener una pérdida o de inducir un aborto, ¿verdad? Que yo como persona había tenido. No con un sentido ni discursivo ni crítico, sino más como humano, ¿verdad? Entonces, esa dificultad, ¿verdad? Que vos preguntás qué tan difícil fue, fue desde un lugar humano, ¿verdad? Ya lo que después discursivamente se logra agarrar de la película viene como decía, ¿no? Como desde un análisis formal de la sociedad, del momento histórico en el que estamos. Pero mi abordaje fue humano, no sé cómo decirlo, fue como ella, ¿no? Como este personaje que crea Alexandra, que se construye además a partir de nosotras dos, ¿verdad? Y que yo misma puedo leer cosas de este personaje en cómo me he sentido yo en algunos momentos de mi vida, en cómo la relación con mi propio cuerpo me ha hecho hacer cosas, ¿verdad? Que no siempre son buenas para mí misma. Y luego específicamente con el tema de el aborto como tal, personalmente me toma desde un lugar muy directo, ¿verdad? Porque ahí en ese sentido sí, por lo que yo pueda pensar, digamos, como políticamente correcto o incorrecto, pero lo que a mí me ha pasado con respecto a eso. Y cuando yo, como les decía ahora, yo ahora en este momento de mi vida soy madre, tuve una hija que ya tiene 4 años y medio y en aquel momento no tenía hijos, pero sí en mi ser, ¿verdad? De mujer o de persona como tal, sí era algo importante, ¿no? Era un tema que para mí era importante, para mí, ¿no? Yo no quería ir a discutirlo en ese momento como, ¿verdad? En un conversatorio político, pero sí para mí era importante. Entonces la película me toca a mí personalmente, ¿verdad? Entonces, eso en cómo yo conecto con el personaje. Y a partir de ahí, el abordaje que empiezo a hacer es es para mí lo más concreto posible. O sea, cómo es sentirse en ese cuerpo extraño, cómo es sentirse en alguien que está en negación de algo que está en sí misma, em, y que incluso se enfrenta de manera muy cruda a una realidad que no está lista para, bueno, que la enfrenta, pero tal vez no la enfrenta de la manera que, ¿verdad? Muchas personas pensarían más tradicional o correcta, entre comillas, ¿verdad? Entonces yo me conecto con ella, ¿no? Con esta historia y a veces uno también dice, bueno, ¿qué haría yo? Y probablemente yo no haría lo que hizo el personaje, pero de alguna forma entiendo al personaje, en lugar de juzgarlo, empatizo con este personaje
y entro desde mi propio cuerpo y desde mi emocionalidad a lo que ese personaje sentiría, que seguramente es distinto a lo que a Lily le pasaría, ¿no? Si estuviera en esa situación. Pero, pero trato como entrar desde ese lugar. Veíamos en varias entrevistas, tanto a Alexandra Latichep, la directora de la película, como a usted hablar de que el proceso de casting fue distinto al resto de, digamos, a lo que convencionalmente se hace, ¿verdad? Hablaba Alexandra que el tema del cuerpo era fundamental, así como el encuadre de la película, hacerla en 4:3, en la relación de aspecto 4:3, ¿verdad? Para enfocarse en el cuerpo de María José, la protagónica de Medea. Ujú. Quería preguntarle en esa línea, ¿qué elementos de la trama de la película, el desarrollo del personaje, le resultaron a usted más atractivos luego también de este proceso, ¿verdad? De un casting diferente, de un taller. ¿Qué la hizo a Ujú. usted decir, finalmente, sí voy a tomar el papel y voy a ser María José en Medea? Ujú. Bueno, de alguna forma era como estar en un lugar común para mí, porque como vengo del teatro, ¿verdad? Los procesos teatrales son, bueno, no sé, al menos en mi experiencia, han sido como de poner justamente más el cuerpo y ponerlo a veces como en lugares límites, ¿verdad? Pero en espacios seguros. Y yo sentí que el proceso para llegar a este casting, a este personaje, a esta película, era un proceso límite, pero seguro en ese sentido, ¿verdad? Creo que la manera como más enriquecedora, al menos para mí, para crear, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Como que tenés esta canastita segura de elementos que te permiten tirarte al agua y sabes que alguien te va a rescatar. Entonces, yo sentía eso. Como les decía, bueno, Kim, con la chica que nombré ahora, estaba en este proceso, con Alexandra sentía eso. Fue un rodaje efectivamente muy íntimo, habíamos muy poquitas personas en el crew. Y entonces ese espacio seguro, yo siento que me enamoró en ese sentido, ¿verdad? Que inició desde el casting. También el abordaje que hubo en cuanto a casting, ¿verdad? Que hubo con las otras actrices participando, ¿verdad? Que fue darle una voz a cada una, permitirle que jugara, o sea, permitirnos a nosotras jugar en conjunto y que no fuera esa cosa como de competencia, ¿no? Como, bueno, ¿cuál se ve más bonita o cuál se va a jalar, ¿verdad? ¿Cuál se va a ganar el papel? ¿No? Es como, y por eso me gustó tanto, porque yo vengo de ahí, ¿no? En el teatro, no importa si sos más o menos de alguna manera físicamente, todos queremos hacer y todas queremos hacer y hay espacio para todo el mundo, es como más inclusivo el teatro en ese sentido. Uno entiende que el cine requiere ciertos, ¿verdad? Ciertos patrones, no necesariamente de belleza, pero sí de cómo se ve, ¿verdad? Ya sea porque necesitas un tipo de, o sea, que una persona que se vea de cierta edad o con ciertas características físicas. Em, pero ese casting tenía como ese espíritu, ¿no? Como de trabajo en grupo. Entonces ya solo eso a mí me encantó. Y luego también, como decía, mi naturaleza actoral es más corporal, ¿no? Es como más de entregar el cuerpo sin pensarlo tanto, ¿no? Y encima te establecen un espacio seguro, entonces era como soñado, por decirlo así, o sea, era realmente como un espacio bastante ideal para mí. Liliana, luego, bueno, durante el proceso de creación y de realización de Medea y posteriormente, ¿qué enseñanzas tuvo usted tanto a nivel de Liliana, la actriz, como Liliana, la mujer, la persona, como usted nos comentó? ¿Y cuál fue ese crecimiento que le dejó la interpretación de María José? Bueno, uno en un proceso así aprende muchísimo de sí misma y también del hacer, ¿no? Como de la mecánica del hacer, porque hay muchos elementos que, ¿verdad? Que el público no ve, ¿verdad? Que permite que la película se haga, ¿no? El equipo técnico, la persona de sonido, de cámara, el director de fotografía, la productora,
la vestuarista, ¿verdad? O sea, hay todo un engranaje. Era una película pequeña, ¿verdad? Pero aprendí mucho sobre el hacer, ¿no? Bueno, incluso técnicamente, la cámara, cómo colocarme, respetar el encuadre, ¿verdad? Esas cosas como yo no estudié actuación para cine, ¿no? Yo nunca estudié eso, no, nunca llevé talleres ni siquiera. Entonces, son esas cosas que hay que aprender ahí. Y entonces me llevo muchísimas enseñanzas. Y encima, pues también estrategias que la directora plantea para dirigir mi actuación, ¿verdad? También ahí aprendí un montón, porque de repente es como una especie de lenguaje que creamos juntas, ¿no? Como ella me da una indicación, como yo la recibo y ya para la próxima escena ya tenemos como ese, ¿verdad? Como ese lenguaje secreto en el que nos sabemos comunicar, pero al mismo tiempo permite que la escena siga fluyendo. Y bueno, también particularmente en esta película, fue una película mucho de entrar a los espacios también, ¿no? Usamos mucho como espacios reales y bueno, tirémonos a hacer la escena ahí y que la cámara viaje con uno y que uno se conecte con el espacio y con el momento. Entonces también fue una manera también como con cierta libertad para el hacer. Lili, esta fue una película, digamos que tuvo su impacto y su huella, ¿verdad? O sea, si se revisa eh, no solo los festivales donde se presentó, ¿verdad? Que entiendo que en más de 20 países, eh, además galardonada con mejor largometraje centroamericano en el 2017, en el Festival Internacional de Cine en Costa Rica, mejor largometraje costarricense, Premios Nacional de las Artes Audiovisuales en Mejor Producción, Mejor Dirección, y usted que recibió una mención honorífica en el Festival de Cine de Lima, que leímos que hasta ese momento nunca se había entregado ese galardón de mención honorífica a una actriz. Este, y el tema, ¿verdad? El tema de la película, lo controversial que no deja indiferente a nadie, pero a nivel nacional, ¿cuál cree usted que fue el impacto de Medea eh, para la audiencia, para el público en Costa Rica? Recuerdo que cuando se estrenó hubo una pregunta similar que era que si había llegado a tiempo o más bien había llegado tarde a hablar del tema. Y, ¿verdad? Lo conecto a esto que decís de la pregunta final de qué impacto tiene, ¿no? Yo creo que tarde o temprano hay que hablar, ¿no? De, de nuestras problemáticas humanas, ¿verdad? El cómo y utilizar el arte como medio para hablar me parece que es una excelente herramienta. Entonces, yo siento que haya visibilidad de un producto artístico que habla de un tema que hasta el momento, incluso en el 2021, es tabú en muchos de los hogares costarricenses, independientemente de la posición que uno quiera tomar, ¿verdad? Es como que no se habla de, y es verdad, es como a estas alturas que uno no pueda ni siquiera como aceptar que tenemos diferencias discursivas, pienso que sigue siendo un problema. Entonces, la película yo creo que llega en un momento e impacta en un momento que tenía que llegar como tal, ¿verdad? Esas cosas no las podemos tampoco predecir. Yo creo que es una película que llega a tocar a muchas personas. Quizá más que por el tema, creo que porque la directora lo hizo desde un lugar muy genuino, ¿verdad? Ella quería hablar de eso, ¿verdad? En ese momento tal vez, ahora se habla mucho más, ¿no? Pero quizá en ese momento no era el tema de moda, pero la directora necesitaba decir eso. Y cuando uno hace las cosas desde ese lugar, yo muy honestamente creo que impactan más que solo porque, ay, bueno, está de moda hablar de, no sé, de los colibríes, ¿verdad? Tal. Entonces hagamos películas de colibríes, ¿verdad? Yo creo que cuando las cosas salen desde una necesidad personal, van a impactar de una manera u otra. Si además, ¿verdad? Es un tema que tiene que salir en la discusión social y cultural del país, bueno, pues mejor todavía. Em,
pero yo creo que solo el hecho de que sea una película que surgiera desde esa necesidad de ella como artista, ¿verdad? De la directora de contar esta historia desde su propia mirada, porque yo creo que algo bueno que también tiene la película es que no alecciona, no sé, o al menos yo la interpreto así, ¿no? Ella no es como que quiere decir, esto está bien, esto está mal, ¿no? O el personaje hizo bien o hizo mal. Nada más es porque finalmente, aunque hablamos del aborto como tal, lo que importan son las historias de esas personas que están decidiendo o no, o si pueden o no tener la oportunidad de decidir si quieren o no abortar, esos cuerpos que pasan por eso. O sea, finalmente yo siento que eso es lo más importante, ¿verdad? Y no solo el discurso del bien o del mal, ¿verdad? O la legalidad o la ilegalidad del tema, ¿verdad? Que creo que es importante y eso definitivamente hay que resolverlo de alguna forma, pero que cuando uno cuenta una historia desde el arte debiese pensar más que en la moraleja, ¿no? Que puede surgir, eh, pero más como en esa, como en la historia humana que se está contando. Y creo que ese es el impacto que tiene la película y por eso llamó la atención, a pesar de ser una película de verdad muy pequeña en el sentido de producción, ¿no? Es una película que se hace con muy pocos recursos y con un equipo pequeño. Liliana, para hablar en una tercera sección un poco del cine en Costa Rica, dada su trayectoria en el mundo de la actuación, tanto a nivel teatral como en el cine, y como nos comentaba usted anteriormente, sobre todo en el área de la docencia, ¿cómo podría describir usted la evolución del cine costarricense? ¿Cuáles han sido las transformaciones que se han vivido en el área de, digamos, de la producción cinematográfica, los procesos de adaptación y cómo estos se vinculan a las exigencias del mercado que han tenido tanto los directores como los productores y las demás personas que están inmersas en todo este proceso? Mm, bueno, a mí me gustaría hacer como un análisis amplio porque no soy estudiosa de, ¿verdad? Del tema como tal o del cine nacional, pero desde mi propia experiencia, y de hecho fue una de las cosas que hablé ahora con el director con quien acabo de terminar de trabajar, y es que lo más bonito de esto es hacer, ¿no? Es estar haciendo cosas. Y creo que eso es de lo más positivo que puedo resaltar que le está pasando al cine nacional y es que se está haciendo, ¿no? Se están haciendo muchas cosas y se está produciendo y gustos hay para todo el mundo y sistemas de producción también hay. Quizá se viene una pequeña crisis, ¿verdad? Por el tema de apoyo político y monetario para el arte. Definitivamente eso es una crisis porque para hacer se necesita dinero, pero lo que ha estado pasando en los últimos años es que la gente está haciendo. También porque ahora hacer al mismo tiempo es un poquito más barato, ¿no? Por las nuevas tecnologías que permiten el hacer. Y lo otro que siento que es muy positivo y lo conecto con lo que acabo de comentar anteriormente, es que las personas que están haciendo cine, bueno, lo están haciendo también por un deseo personal, ¿no? No importa la historia que quieres contar, puede ser más o menos ligera, ¿verdad? Por decirlo así, pero es como ese ímpetu de hacer, ¿no? De que la gente vea cosas y además es como algo que no sé si hay un reconocimiento real, pero es como documentar nuestra vida como país, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué sabe uno muchas cosas de México? Porque, ¿verdad? México viene haciendo cine hace muchos años y aunque no mostras todo México, mostras como una parte cultural y histórica de México. Entonces aquí es muy bueno porque estamos documentando lo que nos está movilizando en este momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que lo más rico que está pasando es que la gente está haciendo. En el área actoral también me gusta mucho que las personas directoras se están animando a trabajar más con actores y actrices profesionales y cuando trabajan con actores naturales, que son personas sin formación profesional, ¿no? Están buscando también facilitarles herramientas y no solo como ponerlos frente a la cámara y que resuelvan, ¿no? Entonces tal vez es alguien que no tenía formación, pero que el proceso de hacer la película
les enseña mucho, ¿verdad? Eso también me gusta porque es una manera de profesionalizar, no solamente si estudié o no en una universidad, ¿verdad? Porque yo no creo que haya que estudiar para actuar, y eso estoy súper convencida, ¿verdad? Pero que el proceso de hacer sea profesional, eso no se lo quita el hecho que hayas o no estudiado, ¿verdad? Y creo que eso está ayudando mucho en el área específicamente actoral, ¿verdad? Que los directores y directoras están más interesados en la actuación como tal, en esas personas que le están dando cuerpo a sus personajes. Eso me parece que también es una gran oportunidad. Bien, Lili, usted que se dedica al teatro, docencia y ha estado en el mundo del cine, ¿qué desafíos supone dedicarse a estas profesiones acá en el país? O sea, ¿qué desafío es trabajar en teatro, trabajar en cine y que nos hable un poco de los retos, ¿verdad? De la industria, los retos de la industria cinematográfica en hacer cine desde Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que Medea llegó lejísimos, llegó a festivales en todo el mundo, ¿verdad? Pero queremos conocer para quienes no estamos inmersos en el tema de producción de cine, ¿verdad? Que no conocemos cómo es producir una película, cuáles son esos desafíos que presenta la industria a nivel nacional. Bueno, yo podría hablar un poco desde mi área, porque la producción audiovisual tiene, ¿verdad? Como es todo una, ¿verdad? Toda una maquinaria. Y, por ejemplo, cuando ya uno termina el rodaje, normalmente los actores y actrices, ¿verdad? Se van a su casa y siguen con sus vidas. Y después ya se viene la postproducción y luego justamente la proyección de la película, como decías, ¿no? Ya sea fuera del país o dentro del mismo país. Entonces, esos desafíos yo no los conozco a profundidad, ¿verdad? He escuchado mucho y pregunto, me intereso, em, pero específicamente con mi área, ¿no? El desafío es la inseguridad que este medio representa, ¿no? Porque no, como decía al puro inicio, ¿no? Quizá lo que sigue para alguien como yo es autogestionarse proyectos, porque no es tan fácil como decir, bueno, todos los años voy a hacer una película o todos los años tengo una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre es todo un desafío. La mayoría de mis colegas hacen otra cosa para vivir día a día, ¿no? Aquí, definitivamente, no vivimos de la actuación como tal, ¿verdad? Hacemos otra cosa y ojalá esté relacionada al área, a veces sí, a veces no, pero necesitamos vivir de otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo que la mayoría de mis colegas dirán, ¿verdad? Porque ya la parte de entrar a un proyecto y todo, pues tendrá sus propios desafíos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos para eso, ¿no? Y los enfrentamos ¿verdad? Pero creo que lo más difícil finalmente es conseguir trabajo en el área. Y luego también porque no hay como una unión de profesionales en el arte interpretativo, ¿verdad? No tenemos un sindicato, no tenemos reglas, no tenemos, ¿verdad? Entonces nos pagan lo que haya en el presupuesto, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no nos defienden. Y al mismo tiempo tenemos tal vez como la debilidad de que nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, a veces cedemos, ¿no? Cedemos en salarios, cedemos en tiempo, cedemos, ¿verdad? Con tal de hacer algo, ¿no? Y eso creo que debiese, ¿verdad? Ser un reto para nosotros los intérpretes, organizarnos, defendernos, ¿verdad? O sea, en las industrias más grandes de cine ya eso existe, ¿no? Y no está mal, igual se sigue haciendo cine, ¿verdad? Entonces, que nosotros nos defendamos y tengamos como mayor, no sé, mecanismos para que no nos pasen por encima, no creo que esté mal, justamente creo que puede beneficiar y hacer que el audiovisual y el cine nacional crezca como tal. Y incluso está el tema, por ejemplo, de los managers, ¿no? Como esta figura que nos administra, ¿verdad? Y al principio a mí me sonaba muy extraño, pero ahora yo lo puedo entender, ¿no? Porque nosotros no podemos conseguirnos nuestros propios trabajos tan fáciles, porque tenemos que trabajar para comer y vivir el día a día.
Entonces, tal vez una figura es como de este tipo también ayude a organizar más. Además, son personas que nos defienden, ¿no? Van a dar nuestro salario, van a defender nuestras necesidades, porque a veces no somos muy buenos en eso. Bueno, al menos la gente que yo conozco, ¿no? Y como decía, como lo hacemos también tanto, nos gusta tanto, a veces, bueno, y con tal de hacerlo, dejamos pasar ciertas cosas que honestamente no están bien. Y que yo veo que en otros profesionales de más o técnicos o del área audiovisual van a defender y tienen toda la razón, ¿sí? Y ya sea a nivel de salario o ya sea a nivel de condiciones. Pero creo que que están más organizados, ¿no? Liliana, creo que para finalizar un poco, porque no tenemos todo el día, aunque podríamos quedarnos todo el día hablando de cine, a mí me interesaría saber, si bien con el paso del tiempo la oferta cinematográfica costarricense y creo que también a nivel latinoamericano se ha diversificado, ¿usted considera que el público de cierta manera ha cambiado, se ha adaptado y cuáles son las exigencias de esos posibles cambios? Bueno, como decía ahora, me parece positivo que se esté haciendo más y en ese se esté haciendo más también hay más variedad, ¿verdad? Desde películas más pequeñas con presupuestos reducidos y temas un poco menos populares ¿verdad? Hasta películas, ¿verdad? Que están hechas para llegar a las masas y con mayores, ¿verdad? Con patrocinios y todo eso. Entonces, yo creo que el hecho de que se esté haciendo mucho es bueno, ¿no? Eso también hace que el público reconozca también que existe el cine nacional, ¿verdad? Porque también a veces pasa que cuando se quiere solo hacer cine un poco como de arte, ¿verdad? La verdad es que, y muy honestamente, no llega a todo el mundo. En cambio, ahora creo que el hecho de que haya un poco de todo es más bien bueno, ¿no? Y por la misma razón de que por si hay gustos, ¿no? Y lo bonito del arte es hacer un poco para todo el mundo porque a alguien le va a gustar, ¿no? Em, y entonces el público que surge ahora, además, es un público que está sobreestimulado y además tiene acceso a que antes no teníamos, ¿verdad? A muy buenas producciones, ¿verdad? De otros países. Entonces, claro, competir contra eso se hace mucho más pesado, pero siempre hay algo bonito en verse a uno mismo, ¿no? Ya sea ver la calle que queda por mi casa en una toma o saber que ese es el Estadio Nacional o, ¿verdad? Como reconocerse a uno mismo en pantalla grande, hay algo que todavía a la gente le gusta, yo siento. Entonces, como no perder la fe, ¿no? O sea, que aunque sí, es cierto que la gente ve y consume series, a más no haber, además de excelente calidad, ¿verdad? Lo cual me parece bien, que ojalá el público se haga más exigente, ¿verdad? Y exija mejor calidad en el cine nacional. Eh, También siempre hay algo de que nos gusta vernos, ¿no? A nosotros mismos o nuestro contexto o nuestro, o hasta nuestro acento, ¿no? Gente hablando como uno, es bonito también. Entonces, creo que creo que el público así muy general es más exigente, pero creo que o sea, ojalá sea más exigente, pero igual creo que está ansioso de ver cosas de aquí. Bien, Lili. Agradecemos realmente este rato que nos dedicó para conversar sobre cine costarricense. De verdad que un enorme placer y encantados de haber conversado con usted y conocido más de Liliana Viamonte como actriz y la experiencia que tuvo usted en la ejecución, en la interpretación de María José en Medea. Le invitamos a todo el mundo que la busquen, ¿verdad? Ahí está en diferentes plataformas la película. Ujú. eh, y que, bueno, fue galardonada y participó en múltiples festivales a nivel internacional. No sé si unas últimas palabras, Lili, antes de despedirnos. Bueno, primero que nada agradecer de verdad por este espacio. Para mí es un honor porque no suelo tener estos espacios y mientras hablaba con ustedes decía, wow, qué bonita oportunidad también ser escuchada desde este lugar. Es una forma también como de visualizar el trabajo que uno hace. em, y de alguna forma, no sé, también darle como espacios a que la gente siga haciendo, ¿verdad? Que finalmente lo que a mí me parece más bonito, ¿no? Como el hacer
en sí casi que el fin último, pero bueno, ojalá más la gente lo vea y salga al país y todo eso que también es chivísima, pero bueno, creo que hablar de es una gran oportunidad y pues casi nunca la tengo, entonces la verdad la agradezco muchísimo. Gracias a Lili, gracias a Mariana y gracias a ustedes que nos observaron. Museo Dialoga es un espacio del Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional, gracias a la Red Comunica UNED Territorios de la UNED y gracias a ustedes por observarnos. Hasta pronto.